Importante familia, importante es que hay momentos donde realmente nosotros vemos como las emociones dicen que no puedes más y es cuando realmente se define el tipo de vida que llevas o el tipo de fe que llevas. Si llevas una vida por lo que ves o llevas una vida por lo que crees. Y Dios nunca nos llama a entenderlo todo, nos llama a confiar en Él. Ahora, hay que entender algo muy importante dentro de la palabra. Y hoy no quiero hablarte del positivismo, porque el positivismo nos lleva a decir, hoy me va a ir bien, todo va a estar bien, Dios tiene el control, todo ayuda para bien. Eso es positivismo, pero la fe no se trata de positivismo. La fe es entender que aunque no me esté yendo bien, que aunque las circunstancias no estén saliendo como yo quiero, que aunque esté en medio de un desierto, yo sé que todo ayuda para bien a quienes aman a Dios. Esa es la fe, no en que todo me va a salir conforme yo quiero, porque a veces no va a pasar, chilanguita, no va a pasar. Y yo sí, yo tengo que tener una actitud frente a la vida y una disposición frente a la vida en la cual sí, yo tengo que ser positivo. No, no estoy hablando de no ser positivo, pero también te hablo de la fe sobrenatural. La fe es aún en medio de la circunstancia, aún en medio de que yo no pueda entender la situación, yo creo y yo sé que Dios me va a sacar, que eso no me define, que eso es circunstancial. Esa es la verdadera fe. En medio del desierto, saber que todas las cosas, aunque no las entiendo, van a ayudar para mi bien, para mi bienestar, para que Dios siga abriendo puertas, bendiciendo mi vida. Ahora, ver con los ojos naturales te encierra en lo lógico. Volvemos a lo mismo, en lo razonable. Sí, pero ver con los ojos de la fe te conecta a qué, a lo sobrenatural. La palabra dice, o la lógica, normalmente en Hebreos 11:1 dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que yo estoy esperando. Pero a veces la espera cuesta. El esperarle a Dios cuesta, porque a veces esperamos y no vemos nada. A veces esperamos y estamos luchando con una enfermedad, con un virus, con un problema, con escasez. Estamos luchando con una persona, con un jefe que no es el mejor. Estamos luchando en circunstancia. Por eso es que dice, es la certeza de lo que se espera. Yo no sé, Señor, cómo me vas a sacar acá. No sé, Señor, qué es lo que vas a hacer, pero tengo la convicción. Aunque no lo vea, sé que tú estás obrando, porque la lógica nos dice, no se puede cruzar el mar rojo, pero la fe nos dice, extiende tu vara, Moisés, para que veas lo imposible hecho posible. La lógica te dice a veces, no eres adecuado, pero Dios te dice, yo te daré las competencias para que puedas realmente estar en ese trabajo, estar en esa posición. La lógica te dice, es que tus recursos nunca te van a alcanzar a comprarte una casa, pero la fe te dice, el que trabaja, el que se esfuerza y es valiente, Dios le da aún más de lo que se merece para que pueda ser bendecido y bendecir. Y te dice, claro que sí te puedas comprar una casa. No tienes los recursos, no te preocupes, Dios los pone. Solo esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes sabiendo que Dios está contigo. La lógica te dice, de ninguna manera te van a dar tu estatus migratorio. De ninguna manera. Pero la fe te dice, tienes un Dios que puede mover aún las leyes, todo para que se transforme para tu bien. Eso es vivir por fe, aun en medio de no tener nada, aun en medio a veces de estar realmente aún con lo necesario. ¿Por qué? Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo mientras miraba a Jesús, no al mar. Sebastián, mi hermano, ¿cómo vas? El problema no está en la tormenta, sino donde estamos mirando. Ahora la pregunta es, ¿dónde estás mirando tú? ¿Dónde estás mirando tú hoy? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Te estás moviendo en lo lógico de este mundo? ¿O te estás moviendo por fe? Ahora, moverse por fe, como les digo, cuesta. Y es necesario realmente una confianza plena en el Señor, pero trae consigo frutos, frutos de justicia, frutos de bendición. ¿Por qué? Porque fe no es ignorar la realidad, es vencerla. Enfocarnos en que Dios tiene todo, todo familia. Abraham no ignoró que su cuerpo estaba casi muerto, no lo ignoró, pero creyó en lo que Dios le prometió porque sabía que tenía un padre fiel. Ahora, fe no es negar que hay un Goliat, ¿sí me hago entender? Fe no es negar que hay un gigante.
Fe no es negar que estoy en una oposición frente a muchas personas, aún por un puesto de trabajo, aún por una promoción en mis trabajos. No es negar el problema, no es negar que van a haber gigantes, que van a haber circunstancias, que van a haber momentos donde va a haber la tristeza, donde va a haber el desánimo. No es negar eso. Es saber que aún en medio, aún en medio de esa circunstancia, hay una piedra con el nombre que lo va a derribar a ese gigante. Y por eso es que siempre nosotros debemos de vivir por fe y no por vista. Ese es nuestro llamado. Es nuestro llamado porque los milagros no llegan a los que esperan para ver y así puedan creer. No, sino a los que creen para ver. Marie, ¿cómo estás? Así que la pregunta es, ¿tú estás realmente esperando un milagro y quieres ver para poder creer? Pues va a ser muy difícil que a veces llegue. A veces es necesario dar pasos de fe. Es dar pasos confiando en que Dios está actuando. Porque muchos dicen, cuando vea que Dios me bendice, entonces le creeré. Cuando vea que Dios me bendice, entonces haré su voluntad. Cuando vea que Dios me bendice, entonces caminaré conforme lo que dice su palabra. Pero Dios te dice, cuando me creas, entonces verá mi bendición. Cuando de verdad me creas. Porque vuelvo a decir, la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. No para el que ve, todo le es posible. Pero muchos de nosotros estamos esperando ver el milagro. Muchos de nosotros estamos esperando bendiciones, mi hermano. Que Dios nos muestre todo. Dios no te va a mostrar todo el camino. Dios no vino para solucionarte la vida. Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Y esta vida requiere de disposición. Así que muchos te dicen, cuando vea que Dios me bendice, entonces le creeré. Eso no es de Dios. Cuando me creas, entonces verás mi bendición, te dice hoy Dios. Y Juan 11:4 dice, no te he dicho que si crees, escucha muy bien, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eliseo le dice al criado cuando están rodeados por un ejército enemigo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado no vio nada. Decía, yo lo único que veo es un ejército. Y yo solamente estoy contigo y con unos cuantos. Pero lo que no veía el criado era lo que Eliseo veía en lo espiritual. Habían ángeles. Había un ejército con ellos. Y tal vez mucha gente te menosprecia o te mira por debajo porque solo te ve a ti. Pero tú estás con el Señor de los ejércitos, con aquel que lo mueve todo. Luigi, con el que lo cambia todo, y tú has visto cómo Dios hace milagros. Y muchos de los que están acá, María, han visto cómo Dios hace milagros. Y cómo a veces lo único que necesitamos es dar pasos de fe para que el milagro nos acompañe. Ahora, la fe se acciona, no se contempla. Vuelvo a decir, muchas personas piensan que hay poder en las oraciones pensadas. No hay poder en las oraciones pensadas. Yo no puedo estar contemplando las cosas para que sucedan. No, la fe se acciona a través de la acción, a través de los pasos, a través de confiar. No es decir, yo tengo fe, es vivir conforme a esa fe que hay en nosotros. Y la fe es construir el arca sin haber visto lluvia. Es hacer un arca en medio de que no llovía. Eso es fe. Creerle a un Dios que no podemos ver, pero que podemos sentir en nuestro corazón, que nos manda a hacer, a emprender, a hacer un negocio, que nos manda a crear una fundación, que nos manda realmente a quitar todo límite mental para poder hacer su voluntad. Ese es el Dios. Y la fe es sembrar en tiempo de escasez. Aunque no pueda tener, no hablo solo de dinero, hablo de los talentos, de tus habilidades. La fe es adorar, aun cuando duele, aun cuando hay dolor, aun cuando hay circunstancia. La fe es dar cuando no tienes nada. Esa es la verdadera fe. Vuelvo a decírtelo. La fe no es positivismo. La fe es seguir adorando a Dios en medio de la tormenta, en medio del proceso, sabiendo que Dios va a actuar. Es construir un arca sin haber habido lluvia. No es solo decir yo tengo fe, sino vivir conforme la fe en medio de la acción. Es sembrar en tiempo de escasez, es adorar cuando duele, es dar cuando no tienes. Como decía Santiago, la fe sin obras termina siendo muerta, familia. Muerta, completamente muerta.
Deja de esperar condiciones perfectas para creerle a Dios. Señor, si no se me aparece ese hombre de 2 metros, cabello largo, ojos azules, yo no doy esa oportunidad. Deja de esperar condiciones perfectas para orar. Si no tengo $10,000 en la cuenta, no voy a empezar realmente a construir mi casa. O no voy a empezar a orar y a caminar con fe por ese negocio, por ese anhelo, sueño de mi corazón. Deja de esperar condiciones perfectas para creerle a Dios. Cuando sea profesional, entonces voy a ser feliz. Condicionas la felicidad, condicionas el amor, condicionas muchas cosas en tu vida. Al final hay gente que se queda en condiciones y nunca vive la vida. Vive desanimado, vive desorientado. Esperan en la cama. Hay gente que dice que voy a esperar que Dios me hable audiblemente. ¿Qué te va a hablar? A veces Dios no te habla si no hay intimidad ni siquiera, si no actúas por fe. Voy a esperar una doble confirmación a ver si necesito ayudar a los demás. ¿Cuál? Acciona tu fe. Hay gente que pierde oportunidades maravillosas en su vida porque no se mueven, porque no viven la fe como una acción. Porque siempre viven y están esperando las condiciones perfectas para creerle a Dios y no se mueven en medio de lo imperfecto. Y vivimos en un mundo imperfecto. Nunca, casi nunca se ven las condiciones perfectas. Dios no necesita que las cosas estén a tu favor, solo necesita tu obediencia. Tu obediencia. Así que no esperes ver el camino claro para dar ese primer paso. Hoy es el día que des ese primer paso. ¿Qué te falta? Solo fe a veces. A veces solo fe para orar por ese vientre, para empezar a hacer tu propósito. Eclesiastés dice, el que al viento observa, no sembrará. Es los que se quedan cruzados de brazos esperando, es que Dios me va a bendecir, pero no quieren hacer nada, pero dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y el que mira las nubes, no cegará, familia, no cegará. Mientras tú esperas cielo despejados, Dios espera que abras el paraguas, que camines en medio de la lluvia, que camines en medio del desierto, que rompas todo paradigma, toda mentalidad de escasez, de pobreza mental, que dejes el miedo atrás y empieces a creerle a Dios. Suelta la vista y agarra la fe, hoy te dice el Señor. Así es, Luigi, todavía. Y quizás lo que estás viendo hoy no tiene sentido, pero ¿cuántos de los que estamos acá no hemos visto que a veces la vida no tiene sentido? Si seguimos viviendo por fe. Es que si nos hubiésemos quedado en el pasado, hoy no tendríamos nada de lo que tendríamos. Miren, yo veo dos actitudes, aún en mis hermanos, que puedo verlo en mis hermanos. Uno que siempre se está quejando por todo, siempre está esperando, así como dice la palabra, el que el viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Y así quieren que le regale todo. En cambio veo a otro que se esfuerza, que es valiente, que le da duro. Y puedo ver la gran diferencia entre los dos. Blanca, bendiciones. Por eso Dios te dice, no vivas por lo que ves, sino por lo que Dios ya te prometió. Vive por sus promesas. Da pasos de fe por las promesas que Dios ya te ha hecho a ti y a tu familia, porque la fe no es la moneda del cielo. Es aquel que se atreve a caminar sin ver, siempre va a llegar lejos. Aquellos que se desbordan completamente, que emprenden. Por ejemplo, tengo un testimonio muy bonito acá bueno, tengo muchos testimonios, pero realmente tengo de una mujer acá que es valiente, me anima muchas veces, que estaba en una tienda más pequeña y le creyó a Dios, una tienda mucho más grande. Y hoy Dios, yo sé que aún en medio que ha sido difícil, hoy realmente cada vez que yo sé que tú llegas a ese lugar de trabajo porque me estás viendo acá, sé que estás gozosa y eso te hace creerle más a Dios. Y Dios mueve todo al favor para el que cree, para el que da paso, para que él no se queda mirando las nubes, para que el que no se está esperando que todo se lo regalen, para el que no está esperando que todo le empujen, para que de verdad el que realmente sale de su zona de confort y se anima a dar pasos de fe. Y por eso es que dice la palabra, no te canses de hacer el bien.
No te canses de dar pasos de fe porque en su debido tiempo son los que van a cosechar. ¿Quiénes? Los que se levantan, los que siguen adelante, sin importar lo que venga, sin importar las voces extrañas, sin importar lo que quieran hacer las demás personas. Al final dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, te dice el Señor. Ni vuestros caminos son mis caminos, te dice el Señor. De verdad, familia, de verdad. A veces lo único que nos falta es fe. Lo único que nos falta es fe. Lo único que nos falta realmente es ser valientes. Miren, al final de cuentas, a la vida a veces no te regala nada. Y tú te preguntas, pero ¿por qué para mí las cosas son más difíciles? No es que sean más difíciles, Marcelo, es que a veces las cosas para ti requieren de más esfuerzo o requieren de más entrega, porque al final Dios quiere procesarte y prepararte, es parte de la preparación. Tal vez a otros le tocó más fácil, tal vez a otros le llega más rápido la oportunidad, tal vez otros crecen más rápido. Pero eso no quiere decir que llegan y que se mantengan ahí. La gran diferencia es que tú te mantienes porque eres agradecido, porque aunque te cuesta, eso te lleva a agradecer y a valorar más lo que consigues y a permanecer. Pero aquel que no le costó, aquel que no valora, al final termina perdiéndolo en el camino. Porque no le costó, porque no permanece, pero lo que te da Dios permanece en tu vida, porque tú has pasado por el proceso, porque has sido parte del camino. Y hoy quiero desafiarte a eso. Quiero desafiarte a eso, a que sigas creyéndole a Dios. Dile, Señor, renuncio a vivir con lo que veo. Renuncio a vivir tal vez como viven los demás. Ángela, bendiciones. Porque a veces hay que renunciar a la mediocridad. A veces hay tanta mediocridad en nosotros, pereza, procrastinación. Un día pasa como una semana como un mes y pasa un año y todavía no empezamos. Y la palabra es muy clara hoy. A veces la vista se limita, pero la fe es la que te libera, la que abre camino. Ver con los ojos sobrenaturales. Quita lo razonable, quita lo lógico, lo humano, para ver los ojos que te conectan a lo sobrenatural. Porque la fe se acciona, no se contempla con las cosas. Gracias, pollito. Y no es decir, yo tengo fe, es vivir conforme a esa fe. Dile, Señor, yo quiero vivir conforme a esa fe de ahora en adelante. Yo construyo, Señor, porque tú me lo has dicho, Padre. Yo siembro aún en medio de la escasez porque sé que tú estás obrando. Yo adoro aunque me duela, Padre, aunque me cueste en este momento, así como Job en su momento dijo, yo voy a adorar al Padre porque es lo único que me queda. Que es lo único que me queda, porque fe es dar cuando no tienes. La milla extra se trata de realmente dar esos pasos aunque el miedo nos esté sosteniendo. Dejar de esperar que las condiciones sean perfectas para hacer la voluntad de Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios. Dios no necesita que las cosas estén a tu favor. Él solo necesita esa obediencia. No esperes ver el camino para dar tu primer paso. Así que dile, Señor, en esta misma noche, Señor, aunque el panorama sea oscuro, yo elijo confiar. Ayúdame, Señor, a caminar sobre las aguas, a ver lo invisible, a vivir por fe y no por vista. Perdóname, Padre, por las veces, Señor, que me he dejado llevar por voces extrañas, por personas, Señor, que me desaniman, que me limitan, Señor, que me dicen, ¿para qué sigo haciendo las cosas bien? ¿Para qué sigo creyendo si no veo resultados? Pero hoy todas las voces extrañas las callo en mi mente, porque tengo un propósito claro, es extenderme a lo que está delante. Y aunque no lo pueda ver, sé que tú estás obrando, Señor. Y sé que esta palabra era para mí. Esta palabra era para mí, para levantarme, para entender, Señor, que realmente tú has hecho cosas grandes ya con mi vida. Me has sacado de lugares oscuros, lugares que nunca pensé que iba a estar. Y a veces, aunque creo que he hecho cosas pequeñas, hoy, Señor, sé que no. Aún en levantarme, Señor, aún en el emprender en medio de tanta hostilidad, sé, Señor, que tú me estás mostrando, Señor, aunque muchos que sí lo ven y se acercan a ti y te dicen, eres valiente,
personas de verdad que te animan, que te fortalecen. Hoy el Señor quiere que veas y que creas en lo espiritual. Suelta todo aquello que te separa de una fe sobrenatural. Ya deja de esperar condiciones perfectas, deja de esperar tenerlo todo para dar esos pasos de fe, para desarrollar esos talentos, para emprender ese negocio. Desafíate a ti mismo, aunque cueste. Sí, a veces cuesta. Desafíate, dile: Señor, pon personas que me desafíen, pon palabras en mi vida que me desafíen, porque no quiero quedarme más, Señor, a mitad de camino. Quiero terminar, Señor, lo que empiezo. Gracias, Señor, porque sé que tú obras aún en medio, Señor, de toda situación, de todo pronóstico, de toda circunstancia. Gracias por esta palabra que nos has regalado hoy, Señor, y que nos sostienen, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud, porque tú renuevas mis fuerzas, aunque a veces siento que se me agotan. Pero cuando me acerco a ti, cuando te oro a ti, Señor, se renueva todo mi ser. Por eso no me cansaré de agradecerte, no me cansaré de adorarte, no me cansaré, Señor, de hacer tu voluntad, porque si no desmayo, Padre, si no dejo, Señor, que mi mente siga tomando el control, veré, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia y cuán grandes son tus misericordias. Así que hoy me rindo a ti, Señor, y te entrego, Señor, el control. Aviva la fe, Señor, aviva el Espíritu Santo de cada uno de mis hermanos, Señor. Motívales, Señor, y renuévales desde adentro. Es en el nombre de Cristo Jesús que entregamos esta noche, que entregamos este mes, Padre, que ya terminó. Y comenzaremos un nuevo mes, Señor, con puertas abiertas, Padre. Desde ya creemos que tú estás obrando, Padre. Aún en medio del desierto tengo fe, Señor, que la marea va a cambiar, que mi familia va a cambiar, que mis hijos se alinearán a ti, que mi negocio, Señor, será fructífero, será de bendición para bendecir, que mi trabajo, Señor, será de bendición, Padre, que conseguiré, Señor, esa posición por la cuanto o tanto he luchado aún en medio de la oposición. En el nombre de Cristo, en el nombre que sobre todo nombre, decimos amén, Señor, y amén. Familia, espero que esta palabra hoy haya fortalecido tu noche de alguna otra manera, haya